Muy buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con una clase más de inglés. No olviden antes encomendarse a Dios para darle gracias por darnos un día más de vida, un día más para seguir aprendiendo y compartir en familia. El día de hoy vamos a iniciar en inglés una temática nueva, pues ya saben que la clase anterior ya finalizamos la temática que estábamos trabajando y asimismo hicimos nuestro examen. Por lo tanto, el día de hoy vamos a iniciar con un tema nuevo. Vamos a trabajar un poco de conceptos con respecto a esta temática y luego vamos a entrar de lleno con un poco más de ejemplos, con actividades prácticas. Vamos a iniciar, el tema son los gerundios. El tema de los gerundios usando ing. En español también usamos este término de los gerundios y conocemos un poco desde el área de español eh, la función de estos gerundios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Esta es una forma del verbo en su forma finita, no finita, perdón. Y aquí el verbo está en su estado normal, es decir, no está conjugado. Y este es utilizado para hacer que una frase tenga un sentido eh, que indica una acción presente, en el tiempo presente. Es decir, una acción que se está ejecutando. Entonces, es utilizado para hacer una frase verbal que se puede sustituir a una frase nominal. Se utiliza la forma del participio presente de que termina en ing, por ejemplo, eating. El estado natural de este verbo, que es el verbo comer, es eat, E-A-T, eat. Pero para indicar que una acción que está siendo ejecutada en tiempo presente, es decir, comiendo, yo estoy comiendo, lo estoy haciendo en el momento, le agrego ing, que es, en español se puede traducir como endo o ando. Por ejemplo, el verbo es comer, pero al agregar ing ya se convierte al agregar el gerundio, ya el verbo cambia, ya sería comiendo. Eat, comer, y al agregar ing sería comiendo. Hay algunas formas de usar estos gerundios y es muy sencillo. Normalmente solo hace falta poner la ing al final del verbo, que fue el ejemplo que vimos anteriormente de eating. Solamente con agregar ing ya estoy haciendo uso de este gerundio. Entonces, es muy sencillo, pero es muy necesario conocer algunas reglas con respecto al uso, porque no siempre se le agrega ing al final de la palabra. Bueno, les iba a mostrar esta lista de más de 80 verbos, pero voy a dejarla para un poquito más adelante, ¿sí? Para no eh, saturarnos rápidamente con tantos palabras con respecto al vocabulario. Para resumir, entonces, vamos a concluir hasta este punto lo que serían los gerundios. Entonces, los gerundios nos indican una acción que se está dando en el momento y que está siendo expresada, narrada o nombrada. Este gerundio es el ing y su relativo en español es ando o endo. Por ejemplo, corriendo, lavando, cocinando, caminando. Aquí yo indico con este gerundio una acción que estoy haciendo en el momento. Yo estoy en este momento hablando. Entonces, ¿el verbo cuál sería? Hablar. Talk. Hablar. Pero para cambiar esta palabra, este verbo, agrego ing. Talking. Ya digo hablando, que es la acción que estoy haciendo en ese momento. Al usar estos gerundios hay que tener en cuenta algunas reglas, como por ejemplo, los verbos que son terminados en E. Cuando el verbo tiene una E al final, es decir, que termina la palabra con una E, se agrega ing. For example, sí, sí. Al agregar ing quedaría seeing. Este sí significa ver.
al agregar el gerundio sería viendo. Si esta E al final es muda, se debe suprimir, es decir, se elimina esa E y se agrega ing. Por ejemplo, live. Al agregar ing sería living. Live significa vivir y al agregar ing quedaría como viviendo. También hay algunas reglas con respecto a la Y. Si esta palabra tiene una terminación en I y E como believe, aquí tenemos que cambiar. Suprimimos esa I y esa E y agregamos Y más ing. Building. Desmentir, desmintiendo. También hay algunas reglas con respecto a doblar las consonantes. ¿Cómo así? Los verbos que poseen una sola sílaba, que son monosílabos, o que su acento al final es marcado, esta vocal se debe doblar, es decir, se duplica. Por ejemplo, run. Run termina ¿en qué? En una consonante y antes de la consonante está una vocal que es la U. En este caso lo que hacemos es doblar la consonante, la N, y escribimos running con doble N. Run es correr, al agregar el gerundio quedaría como corriendo. Begin, comenzar, como termina en una consonante que es la N y antes de la consonante hay una vocal que es la I, sería beginning, comenzar, comenzando. Al finalizar el verbo con L, esta consonante también se duplica. Veamos el ejemplo. Travel. Travel termina en L. Por lo tanto, esa L se duplica, sería como al final, traveling or traveling. Puede ser con la doble L o simplemente agregamos una sola y agregamos ing. Viajar, al agregar el gerundio, viajando. Si los verbos van a finalizar en R, W, X, Y, se duplica la última letra. Por ejemplo, forget termina en T. Entonces, al agregar el gerundio, perdón, se duplica la T. Forgetting. Olvidar, olvidando. Bueno. Bueno, esos serían los conceptos que trabajaríamos el día de hoy de esta nueva temática. Vamos a pasar los conceptos al cuaderno. En la siguiente clase les mostraré más ejemplos y repasaremos las reglas. Ese será el compromiso. Vamos a repasar las reglas en casa del uso de este gerundio de ing. Vamos a ir repasando las reglas para en la próxima clase trabajar ejemplos y dejar también un compromiso con el cual ustedes puedan ya aplicarle estas reglas que aprendimos el día de hoy. Mis amores, espero que estén muy bien, que Dios los bendiga.